Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Edward Norton, mejor conocido como el Acertijo o The Riddler, villano de la recién estrenada película The Batman. Así que si quieres conocer el significado de TOC junto con el perfil de uno de los psicópatas reales más misteriosos de la historia, quédate hasta el final de este video. Recuerden que me pueden apoyar suscribiéndose, así sabré que el contenido les agrada y seguiré subiendo muchos más videos así. Advierto que este video contiene spoilers de la nueva película de Batman, así que si aún no la has visto te aconsejo que lo hagas antes de ver este video. Si me oyes la voz un poco extraña es porque he estado un poco resfriado, pero sin más que agregar, comencemos. Conocemos poco del pasado de Edward según la película de Batman, dado que es este acertijo el que analizaremos el día de hoy, quien, aunque comparte grandes similitudes con sus demás versiones, incluyendo la original de los cómics, difiere de muchos datos de su historia en puntos muy importantes para analizar el personaje. Edward en este universo fue un niño huérfano, y el abandono y soledad que esto conlleva ya nos da una idea de cómo se vio afectada la personalidad del pequeño Edward con lo aversivo de su contexto, y es aquí donde nombramos el síndrome de niño abandonado. Verán la importancia que tiene a nivel emocional el que crezcamos con figuras afectivas visibles que nos provean protección y cariño, los cuales pueden ser o no padres biológicos. En ocasiones podrían ser otras personas que cumplan con las conductas de dichas figuras ausentes. El valor que tienen estas figuras es totalmente incalculable, es decir que el desarrollo normal y adultez sana de un ser humano dependen en gran medida de que en la etapa infantil del niño este haya podido experimentar un sano apego emocional con dichas figuras mencionadas anteriormente. En carencia de este afecto, como es el caso de Edward, el protagonista de nuestro video de hoy, es muy probable el desarrollo del síndrome de niño abandonado, el cual sería el conjunto de sentimientos, creencias y emociones aversivas que generan en la persona ansiedad, fobia e inseguridad. Es como si las víctimas de dicho estado de abandono en la niñez tuvieran que madurar de forma mucho más rápida que todos los demás, entendiendo el mundo como un sitio frío y cruel que no les tendrá el más mínimo de piedad jamás. Y todas estas son solo las consecuencias psicológicas del abandono. Según el propio Edward, su condición de huérfano también puso constantemente su salud física en peligro, y en este punto podríamos suponer que el personaje vivió etapas de desnutrición, maltrato o hasta abuso sexual durante toda esta etapa de su vida, por lo cual entenderíamos el gran trauma que este generó por ese momento de su infancia, sin llegar a superarlo de una forma acertada en la adultez. Posterior a su vida como huérfano, conocemos que Edward se convirtió en un contador y que es allí, en su trabajo, donde comienza a entender con mayor claridad las causas de sus pobres condiciones de infancia. Edward no habla mucho de esta etapa, pero sí refiere que fue maltratado y obligado a realizar cosas con las que no estaba de acuerdo. Podemos suponer entonces que hasta este punto, Edward solo ha mostrado de su personalidad rasgos sumisos y complacientes, por lo que las demás personas a su alrededor han aprovechado para intentar controlarlo o incluso maltratarlo. Edward parecía un tipo callado, ensimismado, tímido, inseguro y débil. Sin embargo, la ruptura emocional que generó la crianza bastante aversiva que vivió, junto con algunas condiciones de temperamento con las que podríamos suponer pudo haber nacido, hicieron de este hombre una criatura fría y sin empatía, sin capacidad para sentir culpa o dolor por nadie más que no sea sí mismo, generando tendencias narcisistas y por supuesto antisociales que posteriormente nos mostrarían el pensamiento de un refinado psicópata. Pero antes de meternos con la faceta más macabra del acertijo, ¿qué tal si hablamos un poco de su inteligencia? Edward, a pesar de sus condiciones de infancia, parece ser un tipo de un desarrollo cognitivo bastante impresionante. Es capaz de generar cifrados complejos para esconder sus acciones y conoce bastante los lenguajes de programación. Es calculador, cauteloso y bastante conspirador. Su capacidad de investigación es igual o más refinada que la del propio detective Batman, y como siempre, una de las esencias de este personaje es que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo. El TOC de Riddler está relacionado por supuesto con la incapacidad del personaje para comunicarse de una forma verbal con otras personas sin jugar constantemente con preguntas o acertijos que deben resolver. Es como si el personaje no pudiera referirse a lo que está pensando o sintiendo directamente, sino que este lo muestra por medio de cuestionamientos
recursos que hacen más fácil para sí mismo la comunicación con el receptor en ese momento. Recordemos que los TOC son trastornos caracterizados por la presencia de pensamientos repetitivos en el sujeto que son combatidos por medio de conductas compulsivas, que en este caso serían las verbalizaciones de Edward preguntando y generando incógnitas en las demás personas que intentan comunicarse con él. Es muy probable entonces que este personaje sienta insatisfacción, frustración o inestabilidad cuando estas incógnitas no son resueltas o cuando no ocurre lo que este había calculado con anterioridad, como lo vimos en el último acto de la película, al estar claramente alterado como consecuencia de que su plan no se cumpliera de la forma exacta como lo había premeditado. Sin embargo, la forma ordenada y perfeccionista con la que Edward lleva a cabo sus planes no es solo consecuencia de su posible TOC, también tiene que ver con su perfil psicópata que habíamos nombrado anteriormente, pero que ahora vamos a profundizar. La psicopatía es un trastorno por el cual una persona presenta una clara desconexión emocional con sus propias emociones y las de los demás. El psicópata, en muchas ocasiones también diagnosticado como antisocial, es alguien que no diferencia con claridad entre el bien y el mal de sus actos o intenciones, y aunque actúa muy bien en función de no ser condenado socialmente por su conducta, es decir, puede pasar desapercibido pareciendo alguien normal, en el fondo, en realidad, no puede entender el sufrimiento o dolor de otra persona. Esto es gracias a su nula empatía. Edward no es la excepción, y hay algo muy llamativo de sus conductas asesinando personas, y tiene que ver, por supuesto, con la búsqueda de seguridad y reconocimiento al generar temor e intimidación en las demás personas. Me refiero a que, al igual que muchos psicópatas famosos de la historia, Edward se sentía subestimado y constantemente maltratado por su medio, es decir, se sentía invisible y sin importancia, y en la búsqueda de ser alguien reconocido, encontró en el asesinar un acto que refuerza su autoestima y autoconcepto, siendo alguien digno de temer, por lo cual se siente un hombre diferente y mucho más fuerte de lo que era en el pasado. Es decir, que el acto de asesinar, que para muchas personas sanas tiene que ver con una conducta extrema y brutal, para Edward es tan solo una forma de sentirse empoderado y seguro. Y esto, como expliqué, es muy coherente en muchas de las vidas de los psicópatas reales, que revelan actuar de forma errática y cruel con el fin de poder captar la atención de un mundo que los ha rechazado y los ha puesto a un lado desde una edad muy temprana. También es muy interesante que el acertijo de esta película está muy basado en un asesino en serie de la vida real apodado el asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco fue un hombre que a finales de los años 60 y comienzos de los años 70 asesinó varias personas en los Estados Unidos, y una de sus particularidades, al igual que ocurrió con el acertijo que vemos en la película, es que el asesino del Zodíaco dejaba notas a la policía en clave para que así descifraran su pensamiento, su modo de operación, y hasta en ocasiones dejaba datos sobre sus víctimas. El asesino del Zodíaco le gustaba jugar con aquellos investigadores encargados en encontrarlo, y por eso dejó múltiples mensajes escritos en cartas, siempre en clave. También hacía llamadas anónimas, casi como si quisiera ser atrapado. Estuvo culpado de 7 asesinatos, pero según su propia versión en las cartas que, repito, mandaba a la policía, parece que sus víctimas superaban el número de 30 personas. Al igual que nuestro Edward, el asesino del Zodíaco cubría su cara con una especie de bolsa, y sus ojos también los cubría por medio de unas gafas de sol. Pero lo más curioso de este famoso y aterrador asesino serial es que, aunque hubo muchos sospechosos y algunas teorías según un retrato hablado que se logró obtener, este asesino nunca fue descubierto. Creo que hace poco referían en las noticias que por fin se había descubierto su identidad, pero esto seguía siendo algo especulativo y poco probable, dado que otros hombres en el pasado han confesado ser el asesino del Zodíaco. Este misterioso asesino entonces es la mayor inspiración para el rol que cumple el acertijo en este universo de Batman. Es misterioso, inteligente y bastante histriónico para llamar la atención de la policía y del propio murciélago. Es más, podríamos pensar que si este no conduce a Batman hacia él mismo, es decir, si Edward no hubiera querido ser atrapado, probablemente no hubieran podido encontrarlo en mucho tiempo, al igual que ocurrió con el asesino del Zodíaco. Pero nuestro acertijo quería el reconocimiento y el crédito que sus actos en Gotham habían generado. Como expliqué anteriormente, el terror que este generó y la forma como atacó a los grandes líderes de la ciudad son una manera en la que este se siente poderoso, se siente estar por encima de esta oligarquía que en algún momento de su vida lo tuvo muy sometido. Él
El discurso revolucionario de Edward nos habla de un perfil terrorista y político del personaje, pero creo que la forma en la que este ataca al poder es más simbólica de lo que pensamos. Edward quiere mostrar al mundo que aún por encima del poder, la corrupción y el dinero, existen fuerzas mucho peores. En este caso existiría la maldad, siendo la materialización del resentimiento, la venganza, el hambre y la necesidad. Por eso es que se identifica tanto con Batman, al simbolizar también la venganza, la oscuridad y la noche. Hay algo muy interesante que confiesa a Batman, y es que al usar la máscara, se convierte completamente en sí mismo, mostrándonos por un lado el posible desarrollo de un trastorno disociativo de la personalidad, en otras palabras la presencia de otra personalidad dentro de él, y por otro lado la identificación macabra que siente por ser un personaje cruel que intimida y daña a las personas sin que estos puedan predecirlo o controlarlo. Por último, no descarto la posibilidad de un trastorno bipolar de la personalidad en Edward, que parece manifestarse en el último acto, teniendo bruscos cambios de humor, llegando desde la excitación hasta la depresión, pasando por una intensa tristeza y angustia y terminando en una satisfactoria risa macabra. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, y si aprendiste algo nuevo con él, regálame un like. Recuerda comentarme qué otro personaje quieres que traiga a la sección. Suscríbete y activa la campanita. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Nes, página de Facebook y Twitter. Su amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.